desarrolla su profesión, pues eso se puede convertir en un diagnóstico erróneo, porque claro, cuando tú el diagnóstico, no hay una prueba física o una analítica para hacer un diagnóstico, ni unos marcadores biológicos que confirmen que hay una hiperactividad o no hay un déficit de atención o un déficit o una hiperactividad infantil. No hay nada que lo pueda objetivizar. Entonces, ¿en qué se basa, por ejemplo, un psiquiatra o un neuropediatra a la hora de diagnosticar? Se basa en dos criterios. Uno, el criterio del informe que viene de la escuela, que hace el maestro antes de que el médico haga desde atención primaria la derivación al especialista, y de la opinión de los padres. ¿Por qué no tiene más criterio? Pues porque el psiquiatra lo va a ver 5, 10, 15, 20 minutos si tiene un poquito de suerte. O el neuropsiquiatra lo va a ver, le va a hacer unos test, le va a hacer una exploración, pero que no pasa de 20 minutos. Entonces no tiene el criterio suficiente como para tener, para decir, este niño es hiperactivo, este niño tiene un déficit de atención o no. Entonces valoramos unos padres que están muy ocupados, están más ocupados de lo que deberíamos estar, y me incluyo yo el primero, no estoy echando balones fuera, y luego tenemos unos maestros muy sobreestresados. Entonces eso ya, yo hablo de una relativización del diagnóstico, ¿no? No se tienen en cuenta los factores agravantes como la alimentación, que ahora vamos a ver, que influye determinantemente en que se hable de una hiperactividad o que empeore las auténticas hiperactividades o síndromes de atenciones infantiles, ¿no? Del ambiente del hogar, lo que estamos comentando, ¿no? Unos papás que están trabajando, desgraciadamente van pluriempleados muchas veces, trabajando 50 horas al día para poder, trabajan los dos miembros de la familia para poder mantener una casa, y llegan a casa y llegan hartos. Llegamos hartos. Y claro, y tienes un niño de 6, 7 años, 5 años que requiere una atención y que el niño te llama, el niño quiere juego y el niño, rayos, lo has parido tú, lo tienes que criar tú, ¿no? Entonces no puedes echar balones fuera. Entonces muchas veces estamos también, debido a esta situación social familiar, esto no se está valorando en la medida que es debido, y estamos echando balones fuera. Estamos hablando de hiperactividad de una forma muy alegre. Por eso hablo del diagnóstico erróneo. Esto quería dejarlo bien claro, porque sí que hay hiperactividades, evidentemente hay hiperactividades, pero como bien dice Leon Eisenberg, que es el psiquiatra, el padre científico del trastorno de déficit de atención y de hiperactividad, es el padre científico, pues 7 meses antes de morir, con 87 años, en una entrevista que se hizo en la revista alemana Der Spiegel, en el 2012, dijo, y lo digo entre comillas porque son palabras suyas, que el síndrome de hiperactividad es un excelente ejemplo de enfermedad ficticia. O sea, para que el padre científico del trastorno de déficit de atención y hiperactividad infantil luego diga que es una enfermedad ficticia, mucho tiene que haber detrás de enfermedad ficticia. Que hay casos que efectivamente que sí, y esos casos van a estar mediados por lo que vamos a hablar ahora. Van a ser casos que están muy mediados por lo que vamos a decir, ¿no? Entonces, ya centrándonos en los casos reales, no en los ficticios, en los reales, tenemos tres tipos. Por un lado, el déficit de atención, que son niños que se dispersan con una mosca, que están atendiendo al maestro, pasa una mosca por al lado y ya se les pierde la atención, no prestan más de 10 minutos atención seguida a la maestra, por ejemplo, al maestro. Otro tipo, que es el hiperactivo impulsivo, que no puede controlar sus instintos, sus impulsos, y cuando dice de gritar, grito, y por narices grito, y no puedo controlar ese grito que me viene ahora, y pongo a la clase patas arriba, o pongo a la familia patas arriba. O luego está el combinado, que muchas veces es el más frecuente, que es déficit de atención y también un problema de impulsividad, de hiperactividad. No suele ser el más frecuente, el que más solemos ver. Síntomas, pues los síntomas, con ya la definición que he dado con el nombre, hiperactividad y déficit de atención, los síntomas cursan con una dificultad para poner atención del niño o de la niña, una dificultad para el control del comportamiento impulsivo e hiperactivo, que no paran de moverse, parecen auténticas peonzas. Suele ir mediado también con una baja autoestima, que puede estar detrás de esta situación por un problema familiar, por un problema bullying, por un problema de mala adaptación social. Puede haber una baja autoestima que puede desencadenar estos síntomas. Pero a su vez, estos síntomas de déficit de atención, que te estén siempre regañando, de dificultad de control de los impulsos, pues te puede llegar también a una baja autoestima, decir, joder, soy el tonto.
soy el que siempre regañan, soy al que siempre están llamando la atención. Entonces eso puede generar también una baja autoestima. Ahí hay uno de los muchos círculos viciosos que tiene esta patología, que tiene esta enfermedad, ¿no? Hay problemas de aprendizaje en la escuela, que eso es lo que más puede alarmar para el desarrollo posterior de una criatura, de un niño o una niña. Dificultad en las relaciones interpersonales, precisamente por esa impulsividad, por esa hiperactividad. Hay muchos niños que no quieren estar en el recreo con estas criaturas, porque en un momento dado pues pueden tener cierto atisbo de movimientos bruscos, violentos, de insulto en un momento dado, son muy inquietos, siempre están con prisa, no aguantan viendo la televisión 5 minutos, tienen dificultad de esperar un turno, hablan mucho, no esperan a que tú hables, no te respetan el turno, siempre te están interrumpiendo, tienen dificultad para jugar de forma reposada y tranquila. No son capaces de leer un libro, no son capaces de sentarse con un juego en la televisión. Por ejemplo, ya que digo los juegos de la televisión, para valorar muchas veces si tenemos un niño travieso, un niño cabroncete, lo digo con cariño, porque yo en cierto modo tengo un niño también cabroncete. Entonces, ahí, si tú quieres valorarlo, ponle con un videojuego. Si ese niño en un videojuego con la televisión o viendo algo que le gusta me aguanta más de media hora, ese niño posiblemente no tenga problemas de déficit de atención o no tenga problemas de hiperactividad o de impulsividad. Pero en cambio, si aún sabiendo que es una cosa que te gusta, te aguanta 5 minutos y te salta de un juego a otro y de un juego a otra actividad y mamá dame esto, mamá dame lo otro y me vuelve al juego y tal, ese niño es posible que estemos hablando de un problema de esta índole, ¿no? Es posible que lo valoremos. Claro, cada vez hay más problemas de conducta. Eso es un hecho, eso está constatado, ¿no? Entonces, ¿qué los ocasiona? Y estamos hablando de que, por un lado, el concepto de escuela lo puede ocasionar, la quemazón que tienen muchos profesionales, maestras y maestros, puede ser el ámbito familiar, que estamos sobrepasados con el tema laboral, las hipotecas, los problemas del trabajo, y nos lo llevamos a casa, no sabemos poner frenos y esto lo sufren los críos, pero también, ¿qué los puede ocasionar? Cuando ya nos metemos más en enfermedad, nos metemos más en patología real, estamos hablando de una mala nutrición, estamos hablando, esto es todo basado en estudios, lo que nos están comentando los pocos y muchos estudios que ya van saliendo, mala nutrición, una carencia nutricional, la toxina ambiental, un exceso de toxinas ambientales que generan una permeabilidad intestinal, alteran la microbiota intestinal y penetran al interior generando mucho problema inflamatorio en el sistema nervioso central, un abuso de aditivos alimentarios, ahí está el glifosato que hemos hablado antes de Monsanto de pasada, muchos productos químicos agrícolas, mercurio, aluminio, metales pesados que van en los alimentos, en los peces, de mucha índole, ¿no? De hecho, hay un estudio del 2006 que hablaba cómo el consumo de tabaco, de alcohol u otros medicamentos en el embarazo, por ejemplo, paracetamol, que parece tan inocuo, aumenta el riesgo de TDAH en los niños futuros que va a tener esa mamá embarazada. La exposición, este estudio también habla de exposición al plomo, a bifenilos policlorados, que es el PCB que está en todos los plásticos, a los pesticidas, había un aumento de la incidencia de síndrome de hiperactividad y déficit de atención en los niños futuros, en las mamás embarazadas. Esto es un estudio, pero hay muchos estudios en esta línea que me hace poneros que esto, la alimentación, está detrás, aparte de los embarazos difíciles, sobre todo postérmino, sobre todo ahora en la zona del parto y tal, esos embarazos difíciles que pueden generar alguna deficiencia estructural, anatómica en el sistema nervioso central, está esto otro, la mala nutrición, toxinas medioambientales, los aditivos alimentarios, productos agrícolas, los pesticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta. Entonces, que también se ha podido constatar en las enfermedades reales que hay un déficit de noradrenalina en el cerebro, que es un neurotransmisor, y ese déficit de noradrenalina provoca hiperactividad e impulsividad. Y también los estudios nos hablan de que se ha podido constatar un déficit de dopamina, que es otro neurotransmisor que genera un procesamiento de datos defectuosos en las personas que tienen ese déficit de dopamina. Y problemas con la regulación de las emociones, que puede generar un problema emocional, de índole depresivo y tal, pero también puede generar un problema
de trastorno de hiperactividad y de déficit de atención en los niños o en los adolescentes. Y esto, que no quiero entrar muy de lleno en este tema, va muy mediado también por un desequilibrio de la microbiota, de la flora intestinal, que hay una relación muy estrecha entre los problemas del sistema nervioso central y desequilibrio de la microbiota intestinal. De hecho, ha salido un último estudio que es machacante de cómo la microbiota en ratones generan una alteración de microbiota en ratones, generan Parkinson. En ratones también. El estudio está hecho en ratones. Cómo una alteración de la microbiota está directamente relacionada con la génesis del Parkinson. Ojo al dato, es que esto está muy calentito, ese estudio que os nombro ahora. Y lo mismo puede tener relación con otro tipo de patologías del sistema nervioso central, como estamos hablando de esto, ¿no? Sí, también parece que hay una relación clara con determinados factores alimentarios. Por ejemplo, los bajones de azúcar. Cuando nosotros tenemos un bajón de azúcar, los bajones de azúcar pueden provocar hiperactividad, falta de atención y un aumento de impulsividad. ¿A qué se puede deber un bajón de azúcar? A cuando nosotros tomamos un exceso de azúcar, sobre todo azúcar que se asimila rápidamente, no un hidrato de carbono de absorción lenta, como puede ser los cereales integrales, o como puede ser el hidrato de carbono que está en las frutas, o como puede ser el hidrato de carbono que está en los alimentos complejos, ¿no? Y completos. Cuando nosotros tomamos el hidrato de carbono, el azúcar que está en la bollería industrial, el azúcar del café, el azúcar de los dulces, cuando se asimila a través del intestino, genera unos picos enormes de insulina, porque ese azúcar, cuando está en exceso en la sangre, nos puede dañar. Y el páncreas genera picos enormes de insulina para transformar ese hidrato de carbono, meterlo en el hígado, meterlo en la masa muscular, transformarlo, ir transformándolo en los depósitos, en glucógeno, o ir transformándolo en grasa. Pero claro, como es un pico muy grande de insulina, genera una hipoglucemia. Conforme sube la insulina, el pico enorme, vamos a tener un gran bajón de azúcar en sangre también. Con lo cual ya tenemos un bajón de azúcar provocándonos hiperactividad, falta de atención, aumento de impulsividad, y a su vez también se genera un aumento de secreción de glutamato cerebral que ocasionan agitación, depresión, ira, ansiedad, pánico. Ya tenemos otro círculo vicioso montado. Una persona que sea un poquito traviesa, encima estamos hablando de bajones de azúcar, por una mala alimentación, por un exceso de azúcar, ya tenemos el circo montado. Ya tenemos una justificación para hablar de un niño hiperactivo. Cuando igual lo que tenemos delante es una mala alimentación simplemente. Y a su vez, este exceso de azúcares directos nos va a provocar una inflamación crónica en el sistema nervioso central con un deterioro de la función del sistema nervioso, que eso nos puede generar a largo plazo problemas como puede ser Parkinson, Alzheimer, depresiones, ansiedades crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no solo estamos hablando de una impulsividad o una hiperactividad en un niño, una deficiencia de atención. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues mirad, esto lo voy a repetir varias veces, 5 comidas al día, no consumo de azúcar simple, tomar el azúcar, los hidratos de carbono en alimentos complejos, alimentos completos, alimentos integrales, tomar cereales, tomar las legumbres que son también ricas en hidratos de carbono complejos con su fibra, pero no van a tener esos picos de absorción con esos picos de insulina. Y sobre todo 5 comidas al día, tomar menos cantidad y tomar una comida para desayunar, luego a media mañana, luego al mediodía, luego a media tarde y por la noche para cenar. Eso es un factor importante que tenemos que tener en cuenta tanto sea la patología real como no sea real, tenemos que tener en cuenta. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la importancia de los aminoácidos. Hay unos aminoácidos que son relevantes, como pongo, para ese tipo de patología. Por ejemplo, la fenilalanina y la tirosina. Son aminoácidos, que los aminoácidos son los ladrillos que conforman las proteínas. Es la estructura de la proteína. Entonces, la fenilalanina y la tirosina son precursores de la adrenalina, de la noradrenalina y de la dopamina, que, como he dicho antes, están disminuidos en el síndrome de déficit de atención y de hiperactividad en los niños. ¿Dónde podemos tener esto? En la carne, el pescado, los huevos, los lácteos. Veis que aquí no pone bollería, aquí no pone marranadas, aquí no pone alimentos precocinados. Carne, pescado, huevos y lácteos.
Y el que sea vegetariano me da igual, lo podemos sustituir por este tipo de proteína, o sea que eso no es excusa. El triptófano, aminoácido relevante, ¿por qué? Porque es un precursor de la serotonina, que la serotonina es la hormona de la felicidad, es un neurotransmisor, cuando está equilibrado somos felices. Tendemos al equilibrio del sistema nervioso, nos hace estar relajados, conciliar el sueño. ¿Dónde tenemos el triptófano? Huevos, lácteos, pescado, carne, legumbre, frutos secos, fruta como el plátano, la piña, aguacate. O sea, ya veis, son cosas dentro de un concepto de dieta mediterránea. La metionina, capital, porque interviene en la síntesis de la colina, que la colina es un elemento del complejo de vitamina B, y la colina evita la pérdida de memoria, potencia el rendimiento intelectual y aumenta la concentración, que es lo que no tienen estos niños o estos adolescentes o estas personas adultas que tienen este problema en mayor o menor intensidad. ¿Dónde la tenemos? Lo mismo, son proteínas, es el precursor de proteína. Huevo, carne, lácteos, pescado, sésamo, nueces, nabos, espinacas, concretamente la metionina, ¿no? Entonces, los aminoácidos, junto con el equilibrio en los hidratos de carbono, es fundamental. Otro elemento que es fundamental para estas personas que sufren la necesidad proteica, sobre todo en los niños. Ya hemos dicho que hay unos aminoácidos fundamentales, esos aminoácidos son los que conforman las proteínas, entonces esto nos va a llevar a una necesidad proteica, sobre todo que está aumentada en los niños y en los adolescentes, porque la proteína interviene en el desarrollo de la musculatura y de otras muchas estructuras que están en crecimiento en los niños y en los adolescentes. Entonces es fundamental el aporte de proteína, y los que sois del R ya sabéis por dónde voy con esto, ¿eh? Luego lo diremos al final. Hay que repartirla en todas las tomas, pero sobre todo por la noche. En la cena es importante aportar pescado o huevos. Hombre, ya sabéis cómo siempre digo, pescado azul, pequeño, que no sea un pescado de piscifactoría, que si es posible que podemos dar un salmón, pero que sea un salmón salvaje de Alaska, de las zonas frías del Atlántico, etcétera, 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 ¿no? Luego, también en este tipo de personas, de criaturas, puede haber una carencia de ácidos grasos esenciales. ¿Qué es un ácido graso esencial? ¿Qué tengo siempre en la boca? Omega 3. Omega 3. Básicamente omega 3. Hay también el omega 9, el omega 7, también el omega 6, pero sobre todo el omega 3. Hay que aumentar su consumo. ¿Por qué? Porque está relacionado a nivel estructural y funcional con la memoria, la atención y la impulsividad. Están relacionadas directamente con el desarrollo intelectual del niño. Omega 3. El equilibrio de todos los omegas, como siempre decimos, pero sobre todo el omega 3. Pero ya no solo estamos hablando de aportar omega 3, estamos hablando de la importancia de aportar nutrientes para que ese omega 3 se procese correctamente en nuestro cuerpo, que vaya a formar parte de la membrana lipídica de las neuronas, que vaya a formar parte de la estructura de las células, que vaya a formar parte de los neurotransmisores y de los receptores de los neurotransmisores, que el zinc, el magnesio, la vitamina C, la vitamina B, o sea, no solo ya omega 3 por un tubo, sino otros elementos que ayudan al procesado de ese omega 3 dentro del cuerpo, y el aumento de consumo de fosfolípidos, que es una grasa que da fluidez a las membranas celulares y que apoya la correcta transmisión nerviosa en las neuronas. ¿Dónde la tenemos? La yema del huevo, sobre todo el huevo biológico, criado en granja, la gallina que se cría en granja. Frutos secos, la legumbre, germen de trigo, es muy importante meter en la alimentación germen de trigo, lecitina de soja, polen, levadura de cerveza y cereales. Y sobre todo también potenciar el aporte de ácidos grasos poliinsaturados, que es esto, AGPI, son ácidos grasos poliinsaturados, con un grupo de vitaminas que son antioxidantes para que los protejan de la oxidación. La vitamina A, la vitamina E y la vitamina C. Muy importante para todo lo que estamos hablando, ¿no? Luego también otro elemento importante en estos casos es la tendencia que los niños que tienen síndrome de hiperactividad y déficit de atención tienen tendencia a tener carencia de hierro. Por eso la importancia de tomar alimentos ricos en hierro y vitamina C para que se absorban correctamente estos nutrientes. O aportes nutricionales que contengan hierro y vitamina C para que se absorba el hierro a su vez. Y capital, como pongo en el punto 6. Todo el grupo de las vitaminas B. La vitamina B es la vitamina del sistema nervioso. Lo mismo que la vitamina C es la vitamina de las defensas, del sistema inmunitario. La vitamina B
es la vitamina del sistema nervioso. Y ya veis que nuestro Vitacid lo recomiendo mucho para muchas patologías relacionadas con el sistema nervioso. ¿Por qué? Por eso que estoy comentando, porque es básico para todas las funciones metabólicas que se generan en el sistema nervioso central y periférico. Sobre todo, en este caso, cuando hablamos de niños, de hiperactividad y de atención, vitamina B1, que es la precursora por excelencia de los neurotransmisores del sistema nervioso, y la vitamina B6, porque normalmente este tipo de problemas suele estar baja y cuando la tomas mejora la conducta. ¿Dónde la tenemos? La vitamina B1 la tenemos, entre otros nutrientes, en la soja, el germen de trigo, que la soja, cuando pongo soja fresca, es soja en legumbre, que es como una lenteja pero en chiquitito, en verde y en redondo. Aunque hay también soja blanca y soja negra, pero bueno, esto es harina de otro percal. El germen de trigo, las carnes, pescados, frutos secos, legumbres, la avena dentro de los cereales integrales, y la B6 en el germen de trigo, los sesos, las vísceras, pescado azul, queso curado, frutos secos, cereales integrales, legumbres, o sea que no te estáis abocados a comer sesos y vísceras, que no. Os digo que son ricos, pero que podéis suplir en la alimentación tomando cereales integrales y legumbres, suplís la vitamina B6, que yo os pongo dónde están esos nutrientes. Luego, otro elemento que también quiero destacar, la importancia del calcio. El calcio no le prestamos la atención que es debida y el calcio no solo es para el hueso, el calcio está involucrado en muchas funciones de nuestro sistema, de nuestra economía, de nuestro organismo y sobre todo está involucrado en la producción y transmisión del impulso nervioso, que estos niños con TDAH tienen deficiencia de la transmisión nerviosa en el sistema nervioso central. Entonces, aportando calcio en una medida ordenada y proporcionada a la necesidad del aspecto nutricional de la edad y de la actividad que desarrolla esa persona, pues puede estar muy indicado ese aporte extra de calcio. Ya no solo con el que recomendamos una alimentación rica en calcio, que lo que menos recomiendo yo para meter una alimentación rica en calcio, que sepáis, pues, bueno, ya me conocéis, es la leche. La leche para mí es el anticalcio, pero bueno, hay otros elementos como el sésamo, las algas, el brócoli, la lechuga, los quesos, que es ya está fermentada la leche, que tienen la soja, las almendras, que tienen más cantidad de calcio, el doble y triple que puede tener la leche. Lo de la leche es un mito. Luego, otro elemento, el gluten, sensibilidad al gluten. Hay un problemón con el gluten, siempre lo venimos diciendo. El gluten en sí no es malo, es una proteína, pobre proteína que le achacamos todo al gluten. El problema es la cantidad que estamos metiendo del gluten, porque el gluten es de muy difícil digestión y agrede a la mucosa del intestino y altera el equilibrio de la microbiota. Y sí que se ha constatado que hay una mayor incidencia de síndrome de hiperactividad y de déficit de atención en personas que son celíacas, que tienen alergia al gluten. Y cuando en un síndrome de hiperactividad y de déficit de atención eliminamos el gluten, hay una mejora sintomática. Eso está ahí. Aunque no haya una alergia, aunque no haya una celiaquía, pero sí que es conveniente el apartar el gluten y ver qué incidencia sintomática tiene nuestra criatura cuando apartamos ese gluten. Muy importante por la incidencia que tiene ese gluten en la microbiota. Colorantes y aditivos alimentarios pueden aumentar los síntomas de TDAH. Ahí os he puesto un chorro de colorantes, de antioxidantes sintéticos, de porquerías que le metemos a la alimentación. Ahí está el grupo de los famosos ES, como conservantes, ¿no? Tartracina, el rojo ayura, el amarillo anaranjado, todo eso son porquerías que se meten en los alimentos que están precocinados, que están ya medio hechos, que se les meten para que aguanten más. Por eso es importante meterle en la alimentación, como antes he dicho, los alimentos, cuando habéis visto que ponen en azul en la diapositiva, alimentos enteros, alimentos de proximidad, alimentos de temporada, alimentos completos, alimentos ricos, alimentos vivos tenemos que meter. No alimentos que llevan en una bolsa un año. Aunque tenga una fecha caducidad de 2 años, me da igual. Pero eso para que se mantenga un alimento 1 año en una bolsa, ¿qué porquería tiene que llevar para que aguante? Entonces ahí estamos hablando de estas cosas que, qué casualidad, pueden aumentar los síntomas del TDAH, ¿no?
Entonces, y luego hablamos de los alimentos transgénicos, por la influencia del glifosato, del Roundup, del Monsanto, de Marras, que hemos comentado antes, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también puede haber intolerancias alimentarias, pero estas intolerancias alimentarias, como ahora veremos en el tema de la digestión, puede ser debido a uno de estos círculos viciosos, porque metemos mala alimentación, alteramos los órganos importantes en la función digestiva y cada vez toleramos menos una alimentación. Y la microbiota, ya la he nombrado en varias ocasiones, no me quiero centrar en la microbiota porque el próximo webinario, que creo que va a ser el próximo webinario, ya os lo digo, vamos a ver, estamos en agosto, en septiembre, será el 3 de septiembre. Mi idea, si no me planteáis otra cosa, es hablar de probióticos, ¿vale? Ahí hablaremos largo y tendido de la microbiota, pero que sepáis, por lo que hemos ya nombrado, que una alteración de la microbiota genera una permeabilidad intestinal y una penetración de cosas que no son sanas al interior de nuestro cuerpo y que pueden generar un proceso inflamatorio defensivo y una inflamación crónica de bajo grado en sistema nervioso central. Y una de las cosas que puede aparecer es un agravamiento o un desencadenamiento de un síndrome de hiperactividad o de déficit de atención en un niño, ¿no? Esto, ¿cómo se trata? Pues habitualmente se trata pues hay unas medidas, he sacado aquí, bueno, hay varias más, pero bueno, en las que más se conocen es el metilfedinato, que es un derivado de la anfetamina, es un estimulante, un fármaco estimulante. Entonces, en los niños que tienen este problema, inhibe la recaptación de dopamina y noradrenalina, es decir, aumenta los niveles de dopamina y aumenta los niveles de noradrenalina. Entonces, eso normaliza un poquito esa función, esa hiperactividad, esa atención y tal. Claro, el problema son los efectos secundarios. La atomoxetina inhibe el transporte de noradrenalina, mejora la autoestima, mejora la relación social. No es un estimulante como el metilfedinato y los derivados de metilfedinato, pero también es cierto que es menos efectivo. Es menos dañino, pero es menos efectivo en los niños que tienen este problema, ¿no? Y luego también se pueden utilizar, ahí de hecho se están utilizando antidepresivos con mayor o menor éxito en el tratamiento, sobre todo ya esto es en adolescentes y en personas mayores, pero que claro, todo esto arrastra una serie de efectos secundarios. Y cuando el neuropediatra lo plantea para el niño, los papás son muy reticentes porque me vienen a mí rebotados a consulta muchos papás y mamás con este problema, de decir, oye, es que mira, me han puesto el marchamen, la etiqueta a mi crío de hiperactivo, le dicen que tome el Concerta, pero claro, los efectos secundarios que he leído el prospecto me dan pánico. Entonces, muchas veces, muchos papás optan por dar la medicación en los 5 días lectivos y el fin de semana se la quitan. Y en vacaciones se la quitan la medicación, la dan solo en actividad escolar, cuando hay una actividad escolar, ¿no? Pero claro, aún y todo, si eso palía los efectos secundarios, aún y todos los efectos secundarios pues pueden ir desde banales, con una pérdida de apetito, una pérdida de peso, un retraso de crecimiento, alteraciones intestinales que van con esa pérdida de peso, como diarrea, estreñimiento, acidez, gases, hinchazón de vientre, alteración de los sabores, sequedad de boca en los niños y las niñas que lo toman, hasta ya problemas mayores, que no son tan frecuentes, gracias a Dios, como daño cerebral, toxicidad cardiovascular, daño hepático, algún caso se ha visto de cáncer, muerte súbita, suicidio en adolescentes, cambio de personalidad, depresión, alucinaciones. Son palabras mayores. No, gracias a Dios, ya digo, no se dan con mucha frecuencia, pero bueno, está esa posibilidad, sobre todo ya en adolescentes que toman ese tipo de problema. Este problema en España no se da tanto, pero en Estados Unidos sí, porque toda la infancia, muchísima infancia y muchísima adolescencia está medicada con ese tipo de medicamentos en Estados Unidos. Y estamos destrozando una generación entera con este tipo de medicamentos. Estamos enganchando a este tipo de medicamentos con toda la deficiencia que luego va a tener en el desarrollo de los niños. Y nuestros amigos que se han conectado a Estados Unidos me estarán afirmando con la cabeza de que esto es así. Es impresionante, lo que hay. Nosotros estamos empezando, pero claro, ya sabéis lo que pasa en Europa. Todas las modas en Estados Unidos, 10 años después vienen de América a Europa y a España. Nosotros nos reflejamos siempre en el gran hermano de Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos el problema de repetir sus mismos errores en este aspecto si no valoramos lo que estamos hablando ya, ¿no? Con ese tipo de patologías. La importancia de los maestros, la importancia de la educación familiar, de prestar atención a nuestros críos, de la alimentación. De tener simplemente, que no hace falta hacer muchos vericuetos, simplemente tener una dieta mediterránea y podemos nosotros
también, aparte de tener una dieta mediterránea, hay algunas estrategias, pues es lo que estamos comentando, eliminar pesticidas de las casas, los químicos comerciales, intentar ser lo más natural posible, pasar más tiempo en la naturaleza, menos televisión, menos ordenador, menos WhatsApp y más naturaleza, pasear. Si es que el grounding, que ahora está muy de moda, y en Estados Unidos también, por cierto, está muy de moda, y eso espero que nos venga a nosotros, es andar descalzo sobre la hierba, sobre el terreno, tener contacto directo de la planta de nuestros pies con la tierra, con la naturaleza. Eso relaja de forma automática y mejora todo tipo de patologías degenerativas. Es impresionante lo que estamos viendo con el grounding. Pues esto esto es pasar más tiempo en la naturaleza, no es ni más ni menos que pasar más tiempo en la naturaleza. Hoy en día las ciudades se tienen mucho cuidado con el entorno de la ciudad. Es rara la ciudad que no tenga, sin ir más lejos aquí en Madrid, Madrid tiene la Sierra Norte de Madrid, que vale, sí, Madrid estáis atascados, de acuerdo, pero tenéis la Sierra Norte y en Barcelona también tenéis toda la zona bonita que rodea las montañas que rodean Barcelona, que ahí podéis, y están a media hora de coche. Más contacto con la naturaleza, más salir al mar, más estar relajados, evitar alimentos procesados, evitar alimentos refinados, evitar bebidas azucaradas, tomar alimentos fermentados, como pueden ser el kéfir de agua, el kéfir lácteo de leche de vaca o leche vegetal, los encurtidos también, el chucrut, meterlo como práctica en nuestra alimentación, en las ensaladas, etcétera, 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 ¿no? Alimentos, insisto otra vez, lo he dicho antes, alimentos enteros, alimentos naturales, alimentos integrales, alimentos de temporada y alimentos de proximidad vivos enteros. Eso es fundamental. Y luego, ¿cómo podemos aportar nosotros a las personas que nos piden consejo con nuestro gran laboratorio, con LR Health and Beauty? Entonces, ahí tenemos unas armas que son unos auténticos cañones. El Mind Master rojo. Ya sabéis que el Mind Master rojo, tenemos el rojo y el verde. El verde no está indicado para nada porque tiene teína, pero el rojo con su resveratrol, ese polifenol antioxidante que obra milagros en las patologías degenerativas porque es un potente antioxidante, funciona muy bien. ¿Por qué? Por el aporte de hierro y porque es un gran normalizador por la coenzima Q10, por la carnitina, por el complejo vitamina B que lleva, por el aporte de hierro. Es un gran normalizador de la función energética del sistema nervioso central. Es un equilibrador del sistema nervioso. Por eso muchas veces lo recomiendo en estados de ansiedad y en estados también de hiperactividad y en estados de déficit de atención. Es un normalizador de la función del sistema nervioso. El Vitactiv, lo que os he comentado antes, nuestro gran complejo de vitamina B, pero sobre todo vitamina B de origen natural, vitamina D y vitamina E, pero aquí lo que nos interesa es la vitamina B. La vitamina D también tiene su peso específico, aunque no la he nombrado en el síndrome de hiperactividad y en el déficit de atención infantil. Pero sobre todo la vitamina B, que son vitaminas de extracción natural, que con mucha menos cantidad de las sintéticas tenemos muchísima más biodisponibilidad, mayor absorción y mayor efecto terapéutico en el organismo. Son espectaculares. Tenemos un gran producto en el Vitactiv. Luego tenemos nuestro sempiterno aloe vera miel. ¿Qué conseguimos con aloe vera miel? ¿Qué hemos dicho siempre? Que tiene de los 22 aminoácidos, tiene 20 aminoácidos. Aporte nutricional. Además, con el complejo de vitamina B, el complejo de minerales, el complejo de vitaminas que tiene, la gran cantidad de fitonutrientes que tiene, que le dan, con lo que un aspecto depurativo, nos ayuda a eliminar esos residuos y esas porquerías que pueden estar provocando la permeabilidad intestinal y la mala alimentación. Entonces, tanto por su aspecto nutricional de aloe vera miel, que ahora nos viene un aspecto muy importante con las defensas y tal, tanto por el apoyo de la aloe vera como de la miel, pero sobre todo en este campo, el aporte nutricional y el efecto depurativo, sobre todo de corte hepático, el aspecto depurativo hepático. El Reishi, nuestro gran nuevo producto, que no es nuevo de LR, sino que le tenemos nuevo en España y en Portugal, porque en Alemania ya lleva un tiempo, y ya os he comentado al principio que es una de las plantas más estudiadas, es depurativa. Aquí nosotros lo vamos a utilizar la vertiente depurativa en nuestro organismo, sobre todo depurativo hepático. Es una planta adaptógena que disminuye la percepción del estrés en estos niños que están y en estas niñas que están diagnosticados de hiperactividad y de déficit de atención. Y luego el aporte de vitamina C como planta, como vitamina antioxidante, protectora de los ácidos grasos poliinsaturados que vamos a meter con el omega 3 activo.
el omega 3 Active tiene su balance de omega 3 y omega 6, está bastante bien equilibrada, tiene el avena también nos está aportando para el sistema nervioso una función importante, y ya digo, el omega 3 actúa a nivel funcional y a nivel estructural en este tipo de patologías. El Pro Balance, ¿por qué? Por aporte de nutrientes, sobre todo calcio y minerales. Ya no solo por el aspecto alcalinizante, el Pro Balance, que disminuye la acidez, actúa en el campo depurativo de nuestro organismo, sino que nos aporta calcio, que normaliza la transmisión del impulso nervioso que está alterado en este tipo de síndromes. El Pro 12, para normalizar la microbiota. He dicho, no a fondo, pero muchas pinceladas de cómo influye la microbiota en este tipo de patologías, en la absorción de cosas que no tenemos que absorber. Entonces el Pro 12 es fundamental en nuestros niños que tengan ese tipo de problemas. Y por supuesto, lo que os he dicho antes, que ya sospecháis, el batido proteico Figoactive, por el aporte de aminoácidos y proteínas. Tenemos una proteína de altísima calidad. No ya porque sea de LR, que es un laboratorio que tiene una calidad exquisita, sino la composición es una calidad, un aporte biológico alto, de proteínas de alto valor biológico. Entonces esto, a aportar ese extra a los niños, como si fuera en la recena, pues un vasito con sus proteínas antes de meterse a la cama, o disolver estas proteínas en su vasito de leche antes de meterse a la cama. Es importante porque vamos a aportar ese triptófano, vamos a aportar esa metionina, vamos a aportar esa fenilalanina, que son aminoácidos que son fundamentales para intentar normalizar la hiperactividad y el déficit de atención de los niños, ¿no? Entonces, aquí tenemos estas armas que son muy importantes para tratar el síndrome de hiperactividad infantil. Cuando hablo de hiperactividad infantil me he referido mucho a niños, pero también con esto abarco también a las personas adultas y a los adolescentes, ¿no? Con esto, mirad, con esto, una dieta mediterránea perfecta, exquisita, una actitud a la hora del ocio, el ir a la naturaleza, el que nos ayude a estar relajados. Nosotros somos, aunque haya un diagnóstico certero, que no sea un invento, que sea certero, que sea de verdad un TDAH, podemos ayudar muchísimo a estabilizarlo. Y quién sabe si no en un momento dado a prescindir del Concerta, esa criatura. Pero claro, hay que poner de parte nuestra. O sea, ya veis que es un problema, es multifactorial. O sea, no porque le demos un Concerta se va a quitar eso, no, ni mucho menos. Posiblemente lo empeoremos con el Concerta. O la tomoxetina. Posiblemente lo empeoremos. Pero es lo que hay. Entonces nos tenemos que implicar, y con este consejo que nosotros damos a las personas que nos rodean que tengan este problema, podemos ayudar bastante. Ahora, quería hacer una pincelada sobre la digestión, porque también me la habéis pedido. Es muy rápida porque ya hablaré un poquito de la digestión con los probióticos también más en profundidad. Pero bueno, me habéis hecho alguna pregunta que yo me he quedado un poco parado de decir, me parece que lo que falla es el concepto de la digestión en sí, ¿no? ¿Qué es la digestión? La digestión es un proceso a través del cual, desde que un alimento entra por la boca hasta que sale por vía anal, pues se descompone en los elementos esenciales más primordiales, proteína, hidrato de carbono, grasas, vitaminas, minerales, polifenoles, y son absorbidos en nuestro cuerpo. Nos aprovechamos de lo bueno y lo malo, pues ayuda esa fibra que no la podemos absorber, ayuda a las bacterias que nos dan salud y que son parte importante de nuestro organismo, que es un órgano más de nuestro cuerpo, ayuda a la microbiota a que lo descompongan en ácidos grasos de cadena corta, que es alimento en butyrato, alimento para nuestras bacterias, para las células del intestino grueso, los enterocitos, y luego son expulsadas al exterior, ¿no? Entonces, desde que el alimento entra por la boca, se produce la masticación. Nosotros masticamos, segregamos, entre otras cosas, amilasa, que son unos enzimas que están en la saliva, que descomponen básicamente los glúcidos. Ya empezamos con la masticación descomponiendo los glúcidos. Eso ya a través del esófago, que es un tubo que une la boca con el estómago, queda el estómago y ahí hay un movimiento de propulsión. ¿Qué es eso? Es una batidora que empieza a moverse de un lado para otro. Los alimentos empiezan arriba, abajo. Es como una batidora, igual. Entonces se mezclan todos esos alimentos en ese movimiento inherente al estómago de propulsión.
se mezclan con el ácido clorhídrico, que el ácido clorhídrico ahí lo que tiene es, descompone básicamente las proteínas, genera un entorno ácido que elimina cualquier contaminante que entra del exterior, cualquier bacteria la ayuda a que sea eliminada, y ya se genera, después de un rato de propulsión, de meneo, hablando en plata, de los alimentos en el estómago, pasa en forma de quimo, ya se llama, pasa una pasta, una papilla, pasa al intestino delgado, en este caso al duodeno, y ahí se junta, hay 9 metros de intestino delgado, que es que cuando si nosotros extendemos el intestino delgado, se genera casi la superficie de 2 campos de fútbol de tamaño, porque el intestino está muy plegado en sí, tiene muchos pequeños pliegues y muchas vellosidades. Entonces ahí ya viene todo el proceso de la absorción. Ahí se absorbe todo, se sigue segregando jugos del páncreas, jugos del intestino, jugos del hígado, como son los jugos vesícula biliar, van descomponiendo más los azúcares, las proteínas, las grasas, y todo eso va avanzando a través de esos 9 metros de intestino, se va absorbiendo todo, menos lo que pasa al intestino grueso, que es otra papilla que se llama el quilo, se llama. Entonces, el intestino grueso lo único que hace es un almacenaje activo, porque va absorbiendo agua, va absorbiendo minerales en todo el trayecto del intestino, y todo eso luego sale al exterior en forma de deposiciones, de deyecciones, de excreciones, las cacas, para que me entendáis. Hablando en plata. Eso es un proceso normal y eso es un proceso dador de vida que nos permite funcionar a nuestra máquina. Claro, pero este proceso, evidentemente, se puede deteriorar. Entonces, ¿cómo nosotros somos conscientes de que se deteriora todo ese proceso? Pues como todo camino de 1 kilómetro empieza cuando das el primer paso. Entonces, en un principio igual, oye, te das cuenta y dices, joroba, oye, yo me voy a privar de las lentejas porque las lentejas me cae mal. O no puedo tomar lechuga, porque antes me caía bien la lechuga, pero ya me cae mal, me produce gases, me hincha, se me agria, me da ardores. O la col, o la legumbre, o la lechuga. Normalmente empiezas por un elemento que suele ser de origen vegetal, pero luego va a más. Y aún va aumentando la lista de alimentos que te producen retortijones, gases, hinchazones, y ya tenemos una mala función digestiva, tenemos el circo montado de una mala función digestiva con todo lo que conlleva. Lo importante es identificar esto, sospechar que estoy empezando a hacer un proceso de mala digestión y saber que esto va a ir a más. Entonces, claro, esto ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo sospechamos? Por la necesidad que tenemos de eliminar alimentos de la dieta porque me empiezan a caer mal, porque me producen dolor abdominal, porque me producen dolor de estómago, porque tengo ardores, tengo acidez. No evidentemente cuando tomas chistorra. A ver, eso es normal que te provoque acidez. Cuando tomas un alimento que antes te caía bien. Cuando cuesta dormirse por la noche, cuando te desvela la mala digestión, cuando los retortijones te impiden dormir, cuando los ardores por la noche te llegan hasta las orejas. La mala digestión de la grasa, que antes tolerabas el aceite, ahora el aceite te repite durante 5 horas. Cuando tienes una digestión lenta, pesada, cuando cursas con un estreñimiento o cursas con una diarrea, ahí tenemos ya el comienzo del mal. Entonces ahí tenemos una dispepsia, que se llama técnicamente a una mala función digestiva, que comporta, hay un círculo vicioso, ahí hay una cadena, que una mala función digestiva genera una alteración de los órganos digestivos, del intestino, del estómago, del páncreas, de la vesícula biliar, y a su vez esto genera una alteración de la microbiota, de los gérmenes que tenemos en el intestino, que son dadores de vida. Y esto a su vez genera una mala digestión. Y esa mala digestión sigue alterando los órganos, que alteran más la microbiota y altera. Por eso es un proceso progresivo, que va a más. Al principio es un alimento que no toleras y al final acabas con una lista enorme de alimentos que no toleras porque has destrozado el proceso digestivo. Pero lo malo no es eso, es que tienes que renunciar a una ingesta vegetal que te aporta fibra, porque en este caso se te hacen indigestas, y empiezas por ahí y empiezas generando una carencia de nutrientes, una carencia de antioxidantes, y acabas generando una patología digestiva porque encima estás alterando la permeabilidad intestinal. O sea, tenemos un follón montado que puede acabar, sin ir más lejos, en un Alzheimer o puede acabar en un Parkinson. Que ya no hablo de procesos digestivos, que hablo de palabras mayores al cabo de muchos años.
Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cómo podemos ayudar en esto? Ya he dicho que una pincelada, vamos a hablar de esto. ¿Cómo podemos ayudar en el proceso digestivo? Primero, ser conscientes de eso, de que empezamos a alterar nuestro proceso digestivo. Segundo, reposar unos minutos después de la ingesta. Es fundamental tomarse el tiempo. O sea, la comida es un acto social. Podemos comer un día de pie, 2 días de pie, 3 días de pie, pero no podemos perpetuar el comer de pie. Tenemos que sentarnos, somos mediterráneos. O sea, que la comida es un acto social. Que el hablar en la comida y contarnos cómo nos ha ido la mañana es tan importante como el comer. Es tan importante y eso provoca una muy buena digestión, porque vas a comer masticando, vas a comer reposado, hablando, no viendo la tele. Que te cuenten tus niños cómo le ha ido en la escuela. Cuéntale tú a tu mujer o tu mujer a ti cómo ha ido en el currero, en el trabajo. Tomar su tiempo para comer. Dar un paseo después de comer o después de cenar. Que la cena sea ligera. Tenemos que tomar menos cantidades en las ingestas y tomar más ingestas. Es decir, lo que he dicho antes, en vez de 3 comidas al día, desayuno, comida y cena, tenemos que hacer almuerzo a media mañana y merienda a media tarde. Y sobre todo evitar el estrés. Comer con cordialidad, comer felices. Eso es importante, el acto social de la alimentación. Ya veréis cómo mejoran muchísimas digestiones. Más luego, la recomendación que nosotros podemos hacer, ¿cómo no? Porque tenemos productos que funcionan, que se las pelan para este tipo de problemas. El aloe vera miel. El aloe vera tiene muchos mucílagos que ayudan a todo el proceso digestivo. Los mucílagos son protectores de la mucosa. Son prebióticos que ayudan a tener una buena flora intestinal hacedora de correcta digestión. Y a la vez, cuando hablamos del Fridon, cuando tenemos, por ejemplo, de una mala digestión que tenga una lesión ya en la mucosa, un colon irritable, una patología inflamatoria intestinal, una colitis ulcerosa, una úlcera, una gastritis, ahí estaría indicado el aloe vera miel, no el Fridon. ¿Por qué? Porque el Fridon lleva colágeno y nos aporta elementos que van a ayudar a regenerar el tejido conectivo que está alterado. No solo es para huesos el aloe vera Fridon. El té Figuactiv. Ahora voy a hacer una reseña al té Figuactiv. ¿Por qué? Porque aunque el té Figuactiv esté dentro del plan 28 días, yo lo saco como diurético, como depurativo y como digestivo. El té Figuactiv, que ahora lo vamos a ver en detalle, es muy digestivo. Y después de tomarnos una comida, reposar con una buena infusión de té Figuactiv, pues eso nos va a dar la digestión. Nos va a dar la vida. El Pro 12, porque nos ayuda a regular la microbiota. El Pro 12 es una de las mejores formulaciones que he visto yo de pre y probióticos. El calostro. El calostro también tiene un papel importante porque regula la función digestiva. ¿Sabéis de qué depende la futura salud del bebé? De que tome calostro cuando tiene que tomar los 3 primeros días de la lactancia materna, porque una de las funciones primordiales del calostro es preparar el aparato digestivo para tolerar luego posteriormente la alimentación. Ayuda mucho a regular la flora intestinal el calostro. Y luego, cómo no, el Fiber Boost, como prebiótico, como regulador del tránsito, nuestra fibra de algarroba, no solo de algarroba, también tiene el Amorphophallus konjac, y también tiene os diré, mira, yo empiezo con mi Alzheimer, yo voy a tener que tomar algo, voy a tener que tomar el Vitactiv para mi Alzheimer. Total, el Fiberbus, importante también para regular el tránsito intestinal. O sea, tenemos las armas para poder actuar sobre el proceso digestivo. Después de comer, ya os he comentado que es importante que valoréis o que sí la posibilidad de tomar el té Figuactiv. ¿Qué lleva el té Figuactiv? Hacía tiempo que no hablábamos en té y el té Figuactiv. Es un tónico estimulante. La citronela es un levantador de ánimo, por eso está dentro del plan 28 días. Es diurética, emenagoga, la citronela, que estimula que cuando hay una falta de periodo menstrual ayuda a que baje el periodo, pero sobre todo yo la recomiendo porque también se utiliza en las gastritis y en los espasmos digestivos también. Ayuda relajando la mucosa, o sea, la musculatura intestinal. Ayuda a hacer el proceso digestivo. Evitar en el embarazo, sobre todo en el primer tercio del embarazo, porque es emenagogo, porque puede provocar la regla. Puede, en casos muy extremos que se abuse, podría provocar una citronela, una amenaza de aborto. Por eso en el embarazo evitarlo, ¿no? Luego, ¿qué lleva también el té Figuactiv? El mate. Rayos,
El mate es un digestivo por excelencia, tiene muchas propiedades digestivas, es colerético, actúa sobre la vesícula biliar, regula el tránsito intestinal, aparte de que como tiene mateína, actúa estimulando después de la comida, aumenta la memoria, la capacidad de concentración, reduce el apetito, por eso está en el plan 28 días, reduce la fatiga, efecto termogénico, quemador de grasas, disminuye el colesterol, es un antioxidante, pero sobre todo en este caso quedaros con que tiene propiedades digestivas a nivel de vesícula biliar y es un regulador del tránsito intestinal. También tenemos el té verde, que el té verde en este caso no tiene mucha actividad digestiva, es un pequeño tónico digestivo, pero no destaca por eso, destaca porque tiene la epigalocatequina galata, que es un anticancerígeno, actúa en la demencia, para la mala circulación, la arteriosclerosis, es una planta termogénica, diurética, estimula la memoria, disminuye el colesterol, pero en este caso no tiene mucha función digestiva, pero sí por contra va a tener una gran función digestiva la ortiga, porque la ortiga aumenta las secreciones digestivas, tanto a nivel de estómago como a nivel de vesícula biliar. Aparte de ser una planta diurética, es una planta depurativa, hemostática para los sangrados por alto contenido en calcio, antiarteriosclerótica por la clorofila, por el sílice, hipotensora por el efecto diurético, actúa sobre las cistitis, prostatitis, litiasis, porque es diurética, pero sobre todo quedaros con el efecto, para lo que nos interesa ahora, el efecto estimulador de las secreciones digestivas que nos va a ayudar a hacer toda la digestión. También tenemos el rooibos, el té rooibos, que está muy de moda ahora, es una planta muy diurética porque tiene mucho potasio y poco sodio, eso estimula la diuresis, el hacer pipí, es un antimutagénico, tiene estudios que hablan sobre prevención de cáncer y sobre todo problemas digestivos también, tiene su granito de arena a los problemas digestivos. Un poquito más que el té verde, no tanto como el mate, pero un poquito más que el té verde, ¿no? Luego, como particularidad, es rica en quercetina, que es un gran antioxidante, es un polifenol antioxidante. Y tenemos también el regaliz, que es otra gran planta digestiva, es una planta antiespasmódica para los espasmos intestinales, antiinflamatoria, antiácida, es un hepatoprotector que actúa sobre toda la función hepatobiliar también, aparte de que actúa en las fibromialgias, es un antivírico levantando las defensas, tiene función antidepresiva, es lo único que puede levantar la tensión arterial en personas que sean susceptibles. Por eso en caso de hipertensión yo recomiendo evitarlo. Y por último, el té ciguatí también tiene el lapacho, que es la uña de gato, que es una planta adaptógena, te ayuda a afrontar el estrés con dignidad, es un antibacteriano, es antivírico, es antitumoral, anticancerígeno, hay estudios que están hablando de esa función, antioxidantes por la presencia de coenzima Q10 y de flavonoides y ayuda también en los problemas digestivos, gastrointestinales. No es su fuerte, pero también tiene un efecto digestivo, con lo cual esto para después de la persona que le cuadre, después de tomar la comida, en vez de tomar un té, en vez de tomar un café, tomar un té de ciguatí, pues genial, ¿no? Y esto era lo que yo os quería decir con respecto a el tema de la digestión y con respecto a el tema de la hiperactividad. Voy a responder a alguna pregunta. Mirad, estoy viendo una cosa que me pone los pelos del cogote de punta. Los productos de LR están disponibles en Amazon y en eBay. Mira, no deberían, a ver, ¿quién lo dice? José Luis González. Sé que están, José Luis. Muchas gracias, José Luis, por estar ahí. Es nuestro querido amigo de Estados Unidos. Muchas gracias por estar ahí. Sé que alguna persona que trabaja en el laboratorio me ha comentado que sí, que los ha visto en Amazon. Yo creo que desde Estados Unidos no tenemos LR en Estados Unidos. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es contactar con algún socio para ver cómo puedes, porque en Amazon no deberían estar. Sé que a veces están, pero no deberían estar, José Luis, no deberían estar. Ponte en contacto con cualquiera de los socios que me está escuchando, que está escuchando la conferencia, que se ponga en contacto con José Luis y que le diga a ver cómo puede hacer llegar los productos allí o dónde los puede conseguir. Mejor que yo, vosotros vais a entender más de esto, ¿no? El tema de distribución. Vamos a ver si puedo contestar alguna pregunta, aunque ya llevamos la hora y sé que muchos de vosotros tenéis prisa más en agosto, bandidos, y no os peno de ello. Tengo dos casos. Vamos a ver, Marial me comenta. Para una clienta que toma ya Mindmaster tiene problema de fibromialgia, que se le acentúa cuando sufre alguna emoción, claro, normal.
¿Qué otro complemento se le puede dar? Mira, pues eso ya hablamos nosotros sobre la fibromialgia largo y tendido y que sí que tenemos posibilidades de actuar sobre la fibromialgia. De hecho, tenemos socios, rayos, que lo han dicho aquí abiertamente, que han controlado muy bien la fibromialgia, los dolores y el estado de ánimo en la fibromialgia. Yo te recomiendo, Mariat, que cojas el webinario que está grabado, que te lo pase cualquiera de los socios, el webinario que hablamos de la fibromialgia, porque me tiré una hora hablando, y además hay por ahí un webinario de hora y media hablando de fibromialgia, que te hablo, te destripo la fibromialgia, con las últimas investigaciones de la fibromialgia, y cuáles de nuestros productos, como por ejemplo el MindMaster, el VitaActiv, el Pro 12 también, porque la fibromialgia es un problema también de absorción de tóxicos intestinales. Hay productos, yo te recomiendo que cojas el webinario, que lo tienes a la mano, ¿no? Y otra clienta me dice, Marial, cuenta, estuvo tomando en el pasado para adelgazar batidos. Sí, eso es el plan 28 días. Espectacular. Que te comenten cualquiera de los socios que están escuchando el webinario. Espectacular cómo funciona el plan 28 días. Espectacular. Los batidos son muy equilibrados en el aporte de proteína, hidratos de carbono y grasa y créete, te ayuda a controlar muchísimo el apetito y te hace perder el peso que da gusto. Vamos a ver, me dice María, de otra empresa, según ella, otros polvos le ocasionaron problemas de páncreas, de hígado. No, esto seguro que LR no te lo va a producir. Vamos, pongo la mano en el fuego, yo como médico de laboratorio, pongo la mano en el fuego, Marial, que no tiene nada que ver esto con otros piratas que hay en el mercado. De hecho, solo te digo, los controles de calidad que tiene el HL es una empresa que lleva 33 años en el mercado, es una empresa de las mayores que hay en Alemania. Ya te digo, ya no solo porque los alemanes tengan un nivel de calidad en Europa que deja a los japoneses a la altura del barro. Ya no es eso, sino que un producto que aguante tanto un tiempo en el mercado y que no haya tenido ningún escándalo es porque el nivel de calidad es excelente. Con lo mal en el estómago, Marial, atiende a lo que he dicho ahora con el tema de la digestión. Vamos, hombre, María, bandida, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte, vasca? Bueno, vasca, tú eres de todo menos vasca, pero ahí estás, peleándote en el País Vasco, María, cariño. Tengo una pregunta. Un posible cliente solo le funciona su riñón el 8%. Le da un trombo en la pierna. La tensión lo tiene alto, una pastilla cuando le sube. La pregunta habría, pues claro que hay que apoyar, claro que se puede apoyar ese riñón, claro que sí, claro que se puede apoyar. Claro, funciona su riñón el 8%, me tienes que dar un dato más, porque habría que ver cómo está funcionando el otro riñón. Pero sí, claro que se puede. Mira, yo te recomendaría, con todo lo que me estás comentando, te voy a dar una pincelada porque esto habría que tener más datos, porque es un tema delicado. Yo te recomendaría el aloe vera sibera, el omega 3, aloe vera sibera, y métele el té Figuactiv, pero métele a mitad de dosis. Y si lo va tolerando y va orinando bien y va teniendo buena función renal, levántale a dosis normal. El té Figuactiv, precisamente por su efecto diurético. El aloe vera sibera, el omega 3, y mira, le puede ayudar al Reishi también. El Reishi le puede hacer un buen apaño, María. Dale saludos a tu oponente, al que te peleas con él. Vamos a ver, Carolina, ¿hay posibilidad de que un hay posibilidad de que no sé qué es ciliático, Carolina? No sé, no te sé de contestar porque no sé. Será celíaco. Mira, puedes bajar la intolerancia, depende, porque cuando hablamos de enfermedad celíaca están los alérgicos y los intolerantes. Los intolerantes los puedes hacer tolerantes. Los alérgicos es muy difícil, pero los intolerantes al gluten los puedes hacer perfectamente tolerantes. Eso seguro, Carolina. Vamos a ver, ¿qué me comenta aquí? ISR Scritch. ¿Cómo se puede ayudar a una mujer que le ha detectado las enfermedades raras como la enfermedad de Grover? Eso son palabras mayores, eso habría que verlo despacio, porque claro, tú me planteas una patología compleja, una enfermedad rara. Mira, yo en un principio, a patologías raras, si no hay una contraindicación expresa, yo recomiendo nuestros todoterrenos. ¿Qué es nuestro todoterreno? Mientras no haya una contraindicación expresa, es aloe vera miel sin ninguna pretensión, simplemente mejorar el estado de salud. ¿Cómo? Una alimentación equilibrada, una dieta mediterránea o una dieta alcalina. Luego, el ProBalance, el Pro 12
aloe vera miel y el omega 3. Con esos 4 puedes ayudar prácticamente a todas las personas, a no ser que haya una contraindicación expresa. Cualquier patología es susceptible de mejorar con la indicación de una actividad física adaptada a la edad, de una dieta alcalina de corte mediterráneo y con el ProBalance, el Pro 12, el omega 3 y la aloe vera miel. Cualquier patología la tocas para bien. José Garrote, tal vez se pueda decir más alto, pero creo que más claro. Un abrazo, José, muchas gracias. Mónica, buenas noches. Un chico de 22 años que le diagnosticaron, desde niño y afectado durante solo un par de años con CERTA, pero le provocaba falta, claro, y muchísimos dolores de cabeza. Y lo dejó a los 15 años. ¿Qué puede tomar? Lo que te he comentado, Mónica, lo que te he comentado. Y verá cómo mejora. Ahora, Yaima, mi hijo fue intolerante de pequeño a la proteína de la vaca. Cuando se introdujo la leche a los 6 meses de diarreas, pérdida, vale, sí, claro, y no asimilaba, lógico, el mío también tiene un problema semejante. Era alérgico a casi todo, hasta los 5 años. Después de los 5 años fue asimilando los alimentos que se introdujeron, ahora tiene 9 años, pero es un niño hiperactivo. Joder, pero os dais cuenta de la importancia de la alimentación, de la flora intestinal, de la porra de la microbiota. Es un ejemplo vivo. Tú lo que nos estás comentando, Yaima, es un ejemplo vivo de esto. Es muy hiperactivo, ha influido en el colegio, hace deporte, montañismo, ciclismo. Eso es, mira, el mejor tratamiento, Yaima, es lo que me estás diciendo ahora. Deporte, montañismo, ciclismo de montaña, contacto con la naturaleza, genial. En el cole se muestra muy hiperactivo. Está tratado por psicólogos. Claro, yo ahora, mira, ahí te recomendaría, Yaima, el tema digestivo, aplícate al PowerPoint que hemos dicho, aplica todo lo que hemos dicho. No vas a notar la mejoría de la noche a la mañana, pero vas a notar mejoría. No de la noche a la mañana. Ten paciencia, ten perseverancia, cambia los hábitos de alimentación, cambia ese aparato digestivo, regula la flora, normaliza la permeabilidad intestinal, limpia ese organismo por dentro y te viene dada la mejoría. Aplícate al cuento. Bueno, yo creo que, a ver, José Luis González, ¿qué nos cuenta en los casos de personas con insomnio? ¿Qué protocolo recomienda usted en el suministro de neurotransmisores para lograr una producción óptima de GABA, pero a la vez mantener la producción normal de dopamina y acetilicolina? Claro, eso habría que ver el caso. Se nota que eres médico, bandido, José Luis. Entonces, yo lo que haría es, claro, tienes que valorar, yo necesitaría más datos para valorar esto. Ya de entrada le jugaría con el GABA, mucho jugaría con el GABA. Eso jugaría mucho con el GABA. Ver el GABA y sobre todo jugar con plantas adaptógenas. Esto es importante. Yo hablaría de rodiola, porque le va a bajar el cortisol, le va a bajar adrenalina. Jugaría con rodiola, plantearía incluso el uterococo, el reishi, jugaría un poquito con plantas adaptógenas y ver qué resultados tienen. Pero ya lo hablaremos tú y yo esto despacio, por Messenger. Ya lo hablaremos por Messenger. ¿Es verdad que el reishi sube la tensión? No, todo lo contrario, Mónica, el reishi baja la tensión. Los estudios que nos hablan es que el reishi baja la tensión, no sube la tensión. Oye, en fin, vamos a dejarlo aquí, que ya os estáis yendo, estoy viendo en el webinario que os estáis yendo todos. Quedaros con la cantinera. El martes 2 de septiembre, como no me habéis dicho nada, hablaremos de probióticos, del el estado inflamatorio en la enfermedad degenerativa y cómo funciona el reishi a nivel antiinflamatorio. Voy a intentar hacer una cosita de eso. O igual cambio y hablo de defensas, dependiendo. Si hay un cambio brusco de temperatura en estas 2 semanas, hablamos de la prevención del sistema inmunitario. Pero bueno, sobre la marcha, yo creo que el primer tema que os he propuesto es del que hablaré. En fin, muchas gracias a todos por estar ahí, que ha sido un placer, que ya sabéis que era gozo y disfruto la pena que no podéis hablar directamente del webinario, que tenemos una charla presencial en Sevilla el día 6, os lo adelanto. Hablaremos lo mismo que hablamos en Barcelona, del efecto de la contaminación sobre la piel, de la importancia de la depuración interna, cómo hacer una depuración interna, cómo tener el organismo limpio y cómo nos afecta, insisto, cómo compensar ese efecto de la toxicidad a nivel externo en la piel con los productos que tenemos en nuestra maravilla de laboratorio. En fin, un beso a todos, un beso a todas, que nos vemos en un par de semanas. Un abrazo.